El término Illuminati se usa a menudo para describir un grupo de élite quien en secreto gobierna el mundo. La mayoría de la gente tiene una idea general de lo que significa el término, pero hay bastante confusión acerca de los conceptos e ideas que lo rodean. Si tienen que ver con la masonería, cuáles son las metas, cuáles son las creencias, por qué actúan en secreto, si practican el ocultismo. Bueno, intentar realizar una investigación objetiva del tema es difícil, porque en la mayoría de los casos uno se termina encontrando con documentos que niegan o incluso ridiculizan todo lo concerniente a los Illuminati, o en el otro extremo uno se encuentra con documentos que no son muy creíbles, con conclusiones defectuosas, digamos, basadas en rumores de fuentes poco fiables. Entonces, en ambos casos, uno termina con el mismo resultado, una versión distorsionada de la verdad. Y dado que se supone que las sociedades secretas son por definición secretas y que los que están en el poder suelen reescribir la historia, obtener verdades imparciales sobre los Illuminati es un desafío. Entonces vamos a tratar de exponer o de ver todo lo que se pueda sobre los Illuminati, intentar dibujar una imagen más precisa de la orden, citando autores que, estudiaron el tema en profundidad, ya sean críticos o apologistas. Estos autores basan, sus puntos de vista en hechos bastante creíbles. Lo que más se puede rescatar de una investigación en la red. Algunos de los documentos Illuminati más interesantes fueron escritos por iniciados en las sociedades secretas y de ahí es de donde sale la mayor cantidad de información. Después, claro, uno ya conociendo más o menos, cuando lo lee puede sacar sus propias conclusiones. Bueno, muchos grupos en el pasado se han llamado a sí mismos Illuminati. Pero el más influyente y el más memorable y el más importante es el de los Illuminati de Baviera, fundada el 1 de mayo de 1776, una organización creada por Adam Weishaupt, que desdibujó un poco la línea divisoria entre la sociedad secreta espiritual, podríamos decir, y la política. Al mezclar las ciencias ocultas de la masonería y los rosacruces, mientras conspiraban para lograr objetivos políticos específicos, los Illuminati se convirtieron en actores en el escenario mundial, hicieron su irrupción en el mundo. Mientras que la mayoría de las sociedades secretas de la época buscaban satisfacer a los ricos y su fascinación por lo oculto, los Illuminati bávaros intentaron activamente cambiar profundamente el mundo. Las sociedades secretas han existido a lo largo de la historia, cada una con diferentes objetivos y diferentes roles en la sociedad. Si bien las escuelas de misterio egipcias eran parte de la institución faraónica, otros grupos eran secretos para sus propósitos subversivos y conspirativos. Vamos a citar a dos figuras políticas famosas que describen estos puntos de vista opuestos sobre las sociedades secretas. Y tenemos por un lado a Sir Edward Bulwer-Lytton, que dice: una hermandad mística que en épocas anteriores se jactaba de poseer secretos, incluía la piedra filosofal, y que se consideraba heredera de todo lo que habían enseñado los caldeos, los magos, los gimnosofistas y los platónicos, y que también difería por todos los hijos más oscuros de la magia en virtud de su vida, de la pureza de sus doctrinas, cuyo fundamento de toda sabiduría es la sumisión de los sentidos y la intensidad de la fe religiosa. Y después tenemos lo que dijo el primer ministro británico Benjamin Disraeli en 1876. Dijo: los gobiernos de hoy no solo tratan con otros gobiernos, con emperadores, reyes y ministros, sino también con sociedades secretas que se infiltran en todas partes con agentes sin escrúpulos que pueden alterar los planes del gobierno como les plazca. Bueno,
Esto describe en diferentes esferas de influencia de las sociedades secretas. En la primera cita se refiere al aspecto, podríamos decir, espiritual, por ponerle un nombre, mientras que en el segundo se describe el aspecto político. No todas las sociedades secretas tienen un lado espiritual, llamémosle así, y no todas están involucradas en maquinaciones políticas tampoco. Bueno, pero los Illuminati de Baviera operaron en ambos reinos, digamos. Las hermandades espirituales están comprometidas a guiar a la humanidad sabiamente hacia el reino del infinito. Fraternidades políticas están formadas por gente hambrienta de poder que manipula sus programas en secreto. Todas las sociedades secretas comparten algunos temas fundamentales. La inscripción está reservada para aquellos que tengan un interés constante en el tema. Así, un grupo espiritual atraerá a personas que busquen un mayor conocimiento. El estudiante ya tiene un conocimiento básico del tema y se acerca al grupo para recibir más instrucción. Más raramente un individuo es explotado por el grupo debido a una afinidad percibida por sus propósitos. En una sociedad política secreta, la membresía está reservada para aquellos que comparten una cierta afinidad ideológica con los objetivos del grupo representado. La última hazaña de la política será desencadenar la revolución. Muchos perciben a los Illuminati como el parche que cierra la brecha entre las sociedades secretas, espirituales y políticas. A menudo acreditado o culpado por influir en la Revolución Francesa, la igualdad de los hombres, abrazando el racionalismo y negando la legitimidad de la corona y de la Iglesia como reguladores de los valores sociales y morales, si bien el punto de vista de los Illuminati puede parecer bastante avanzado para la época, se cree que, debido a su influencia, las revoluciones europeas degeneraron en baños de sangre, una época en la que se perdió toda brújula moral. Bien. Esto está en el libro The Mystery Traditions de J. Wasserman. Es lo que él cuenta, o el análisis que él hace sobre los Illuminati o las sociedades secretas que se meten en política, podríamos decir. Bueno, algunos creen que Adam Weishaupt fue el único cerebro detrás del grupo Illuminati y que su organización se elevó a la gloria y se desvaneció en menos de 12 años. Pero muchos investigadores iniciados en lo oculto creen que los Illuminati bárbaros eran una aparición rara, una cosa extraña que apareció de golpe, de una antigua hermandad que se remonta a lo largo del tiempo hasta la Edad Media y a la Orden de los Templarios, cuando no. Manly Palmer Hall, un masón de grado 33 y autor de muchos libros, describió en su folleto Órdenes Masónicas de Fraternidad un imperio invisible que ha estado trabajando silenciosamente durante siglos por el cambio social. Periódicamente se ha hecho visible a lo largo de la historia a través de diferentes organizaciones que llevan diferentes nombres. Según Palmer Hall, estos grupos tuvieron un gran impacto en la sociedad, transformando, por ejemplo, el sistema educativo para formar nuevas generaciones. Y entonces él nos dice, el currículo esencial de las escuelas esotéricas fue encomendado a grupos ya bien acondicionados para el trabajo. Corporaciones, sindicatos y afines, asociaciones benévolas y protectoras, se fortalecieron internamente con la introducción de una nueva enseñanza. Avanzar en el plan requería ampliar los límites de la exageración filosófica. Se necesitaba una hermandad mundial, apoyado en un programa de educación profundo y extenso, según el método. Tal hermandad no podría incluir inmediatamente a todos los hombres, pero podría haber unido las actividades de un cierto número de hombres independientemente de sus creencias religiosas o raciales o de las naciones en las que vivieran. Estos eran los hombres del futuro, estos niños del mañana, cuyo símbolo sería un sol abrasador saliendo en medio de las montañas al este. Era inevitable que las órdenes de la hermandad patrocinaran la educación mundial. El programa preveía una expansión sistemática de las instituciones existentes y la expansión de su esfera de influencia.
Lentamente las órdenes universales de reforma fueron perdiendo la atención del público y en su lugar aparecieron las órdenes de la Hermandad Mundial. Se hizo todo lo posible para que la transición no pareciera obvia. La historia misma fue distorsionada para mistificar algunas operaciones y actividades. El cambio de énfasis nunca fue abrupto y el movimiento apareció como el amanecer de una nueva conciencia social. Las pistas más evidentes de las actividades secretas de estas sociedades son el silencio sobre sus orígenes y la imposibilidad de llenar los vacíos en los registros de las órdenes de los siglos XVII y XVIII. Las órdenes estaban conectadas por hilos delgados y casi invisibles al proyecto principal. Como sucedió anteriormente en las escuelas de misterios, estas hermandades no fueron en sí mismas la encarnación real de las asociaciones esotéricas, sino que se convirtieron en herramientas para llevar a cabo partes del plan divino o la gran obra. Esto nos cuenta Palmer Hall, un masón de grado 33. Y es exactamente lo que fue pasando en el mundo. Bueno, ahí habla de un silencio y la falta de información precisa sobre el funcionamiento de las sociedades secretas durante los siglos XVII y XVIII, época durante la cual los Illuminati de Baviera se activaron. Fue durante este periodo que las sociedades secretas actuaron, provocando revoluciones, derrocando los poderes monárquicos y papales y tomando el control del sistema bancario. Bueno, si los Illuminati bávaros fueron parte del imperio invisible que describe Palmer Hall, y si todavía siguen activos, hay que echar un vistazo a Adam Weishaupt y su sociedad secreta. Bueno, Adam Weishaupt nació en Ingolstadt, en Baviera, el 6 de febrero de 1748. Era de origen judío. Algunos, por supuesto, como dije al principio, niegan esto, pero todo parece indicar que sí. Su padre murió cuando él tenía 7 años y su padrino, el barón Eichstätt, confió su educación inicial a la orden religiosa más influyente de la época, que eran los jesuitas. Y vemos cómo todo se va concatenando. Órdenes secretas, jesuitas, cierta etnia también, que tenía mucho que ver con los jesuitas. Y bueno, entonces encontramos que nos cuentan que el grado de poder que la Compañía de Jesús logró alcanzar en Baviera fue muy notable. Los miembros de la orden eran los confesores y tutores de los electores, a través de los cuales ejercían influencia directa en las políticas gubernamentales. La censura de la religión cayó en sus manos hasta el punto que algunas parroquias se vieron obligadas a reconocer su autoridad y poder. Al eliminar toda la influencia protestante y completar la institución católica, se apoderaron de las herramientas de la educación pública. La mayoría de los colegios bávaros fueron fundados por los jesuitas. Este último también fundó muchas escuelas secundarias en el país. Y esto lo vemos en el mundo, en cualquier lugar que esté el catolicismo. Esto lo vimos en varios videos ya sobre los jesuitas. Ellos hicieron mucho hincapié en la educación, porque por supuesto es la mejor de las armas. El funcionamiento interno de la Compañía de Jesús sirvió como modelo para las hermandades ocultas, incluso cuando los jesuitas dicen luchar contra tales hermandades. En 1773, el padrino de Weishaupt utilizó su gran influencia en la Universidad de Ingolstadt y obtuvo la cátedra de Derecho Canónico para su ahijado. En ese momento, la institución estaba bajo el gobierno de los jesuitas, y los roles clave en la administración a menudo los ocupaban jesuitas influyentes. El creciente interés de Weishaupt por la filosofía de la Edad de las Luces lo enfrentó a los jesuitas, dando paso a muchos dramas políticos. A pesar de este hecho, Weishaupt aprendió mucho de la organización jesuita y sus métodos educativos para ganar poder. Fue durante este periodo que la idea de una sociedad secreta comenzó a destellar en los pensamientos de Weishaupt. Y bueno, nos dicen que era brillante y bien entrenado en los métodos de acceso al poder
y entonces el joven Weishaupt decidió organizar un grupo de conspiradores dispuestos a liberar al mundo de las reglas jesuitas impuestas por Roma. Esa fue su iluminación. Mientras que algunos autores creían que los jesuitas, suprimidos por la bula papal de 1773, utilizaron a Weishaupt para perpetrar, una especie de perpetuación del poder de su gobierno, otros dicen que Weishaupt estaba tratando de interferir con la toma de posesión de los jesuitas en Baviera. O sea, dos cosas totalmente opuestas, pero es lo que hay en lo que nos cuentan. A mayor escala estaba convencido de que el mundo podría beneficiarse del derrocamiento de todas las instituciones gubernamentales y religiosas del mundo, reemplazándolas por un comité secreto de iniciados. Es decir, por un lado tenía una idea bastante cercana a lo que es la anarquía, pero claro, él lo que quería era sacar una cosa para poner otra, un comité de iniciados que llevara el mando. Entonces, bueno, en realidad lo que quería hacer era una especie de golpe de Estado mundial. Para lograr sus objetivos, Weishaupt utilizaría los métodos de los jesuitas contra los mismos jesuitas. Continuando con sus estudios, Weishaupt también se convirtió en un experto en misterios ocultos y hermetismo. Reconoció el poder atractivo del conocimiento misterioso y comprendió que las logias masónicas eran el medio ideal para propagar sus ideas. Trató de convertirse en masón, pero la idea lo desilusionó rápidamente. Su imaginación se encendió por las reflexiones sobre el poder de atracción de los misterios eleusinos y por la influencia ejercida por el culto secreto de los pitagóricos. El primer pensamiento de Weishaupt, sin embargo, fue dirigirse a las instituciones masónicas de la época para aprovechar la oportunidad de difundir sus puntos de vista. Sin embargo, pronto cambió su objetivo básico, en parte debido a la dificultad que experimentó para recaudar fondos para la admisión a una logia masónica, en parte porque al estudiar los textos masónicos que llegaron a sus manos se convenció de que los misterios de la masonería eran demasiado infantiles y demasiado accesibles para el público en general para que valieran la pena. O sea que para él, ya si los masones son elitistas, Weishaupt era mucho más elitista. Bueno, entonces se dio cuenta que para lograr sus objetivos necesitaría crear su propio grupo secreto, compuesto por individuos poderosos que tendrían que aceptar sus puntos de vista y ayudar a defenderlos. Consideró necesario, por lo tanto, lanzarse en una línea independiente. Formaría una organización secreta de última generación, compuesta por escuelas de sabiduría ocultas a la mirada del mundo tras los muros de reclusión y misterio, en las que se verían aquellas verdades que la locura y el egoísmo de los sacerdotes prohibían, enseñar libremente a los jóvenes interesados estos asuntos. El objetivo de la organización de Weishaupt era simple, pero monumental: derrocar todas las instituciones políticas y religiosas para reemplazarla con su grupo de Illuminati. En su opinión, la felicidad universal completa y rápida podría haberse logrado mediante la deposición de jerarquías, rangos y riqueza. Príncipes y naciones habrían desaparecido de la tierra sin una acción violenta. La raza humana se convertiría en una familia y el mundo se convertiría en el hogar de hombres razonables. Y el 1 de mayo de 1776 funda la Orden de los Illuminati. Este grupo comenzó humildemente con solo 5 miembros, pero después de unos años y a través de conexiones poderosas, la orden se convirtió en una fuerza política importante en todo el mundo. Creadores de opinión influyentes, industriales ricos, nobles y ocultistas poderosos entraron en la orden y participaron en sus objetivos conspirativos. Algunos historiadores sostienen que el rápido aumento de tamaño de la orden se debió a un encuentro secreto entre Weishaupt y una misteriosa figura llamada Cagliostro, el ocultista más poderoso de esa época. Parece que Cagliostro conoció a Adam Weishaupt, profesor de Filosofía y Derecho Canónico en la Universidad de Ingolstadt, quien en 1776 fundó la secta de los Illuminati. Esto nos cuentan en un libro.
se autodenominaron herederos de los templarios, declarando su interés en utilizar la intervención celestial, como lo hizo Cagliostro, para reformar el mundo religioso, pero de una manera más radical que Cagliostro. Querían vengar la muerte del gran maestre de los templarios, Jacques de Molay, reduciendo al polvo la triple corona de los papas y deshaciéndose del último rey Capeto. Cagliostro profetizó y describió en detalle la decapitación de Luis XVI, hecho difícil de predecir en ese momento. Originalmente los Illuminati bávaros consistían en 3 grados principales: novicio, minerval e iluminado menor. Cada grado fue diseñado para lograr objetivos particulares, asegurando un control y dominio completos en la cima de la pirámide. Vamos a ver cada uno de los grados. El de los novatos, por ejemplo. Los nuevos miembros de los Illuminati de Baviera fueron atraídos y presentados a la orden a través de un lenguaje atractivo, que era la búsqueda de la sabiduría y la superación personal, y las tradiciones ocultas. Con esto atraían a la gente. Sin embargo, fueron introducidos a una jerarquía fuertemente supervisada y controlada que se parecía al sistema utilizado por los jesuitas. Y no se mencionaban los objetivos políticos de la orden. Esto es muy parecido a lo de la masonería. Una vez matriculado, la instrucción de cada novicio estaba en manos de su maestro, que mantenía bien oculto a su alumno la identidad de todos sus demás superiores. El propósito principal del noviciado era mejorar y perfeccionar su carácter moral, expandir sus principios de humanidad y sociabilidad y despertar su interés por la loable labor de obstaculizar a los impíos, presenciar la opresión de las virtudes y ayudar a hombres que merecen encontrar su lugar en el mundo. El novicio quedó impresionado por el hecho de que tenía que mantener el secreto para respetar los asuntos de la orden, así como la imposición de tener que subordinar sus propias opiniones e intereses egoístas a la orden, respetando y siguiendo la voluntad de sus superiores. Una parte importante de las responsabilidades del novicio consistía en redactar un informe en profundidad para los archivos de la orden que contenía información completa referente a su carrera familiar y personal, incluyendo detalles remotos como los títulos de los libros que tenía, los nombres de sus enemigos personales y el motivo de su enemistad, sus fortalezas y debilidades de carácter, las pasiones dominantes de sus padres, los nombres de sus conocidos más cercanos, amores, etc. También se requería una relación mensual que mostró los beneficios que recibió el recluta gracias a los servicios prestados para la orden. Cuando el novicio demostraba a sus superiores que era digno de pasar al grado superior, se iniciaba en el grado de minerval. El término minerval deriva de Minerva, la diosa romana de la poesía, la medicina, la sabiduría, el comercio, el tejido, la artesanía, la magia y la música. A menudo se la representa con su animal sagrado, el búho, que simboliza su vínculo con la sabiduría. Un antiguo símbolo misterioso, Minerva, es prominente en lugares como la Biblioteca del Congreso y el Gran Sello de California. El segundo grado de los Illuminati fue para el adoctrinamiento, fue creado para el adoctrinamiento. A los iniciados se les presentaban a través de conferencias los principios espirituales de la orden, pero se reveló poca información sobre los verdaderos objetivos perseguidos por Weishaupt y su pequeño círculo de administradores. La ceremonia de iniciación, mediante la cual el novicio pasa a los votos minervales, tenía por objetivo despertar cualquier sospecha de que el fin supremo de la organización fuera el sometimiento de los ricos y poderosos o el derrocamiento del gobierno civil o eclesiástico. Se hacía también al candidato la promesa de ser útil a la humanidad, de mantener un silencio eterno, una fidelidad inviolable, así como una obediencia y respeto implícitos hacia todos los superiores y las reglas de la orden. Además, el candidato debería sacrificar todos sus intereses personales en favor de los de la sociedad secreta, no la de los Illuminati. A los minervales se les permitía conocer a algunos de sus superiores, es decir, a los menores iluminados, y hablar con ellos, tenían esa potestad. Este privilegio, por sí solo, fue una gran fuente de motivación para los nuevos iniciados. Y tenemos por último a los menores iluminados, seleccionados entre los minervales.
y realizaban tareas específicas para prepararse para el mundo real, decían ellos. La mayor parte de su trabajo consistía en estudiar a la humanidad y perfeccionar los métodos para dirigirla. A cada menor iluminado se le confió un pequeño grupo de minervales que fueron examinados, analizados y guiados por direcciones específicas. Los miembros de menor rango de la orden se convirtieron así en los conejitos de indias de las técnicas que se aplicarían luego a las masas. Aquellos minervales que a juicio de sus superiores eran dignos de ascenso fueron admitidos en el rango de iluminado menor o menor iluminado. Las elaboradas ceremonias iniciáticas fijaban en la mente del candidato nociones como la progresiva purificación de su vida a medida que se abría paso en la orden y que adquiría dominio sobre el arte de controlar a los hombres. Era el objetivo principal de su nuevo grado, ese mismo, controlar a los hombres. Para lograrlo, es decir, para convertirse en una especie de psicólogo experto y capaz de conducir las conciencias de los hombres, tenía que observar y estudiar constantemente las acciones, fines, deseos, defectos y virtudes del pequeño grupo de minervales que se había colocado bajo su cuidado y dirección personal. Para librarse de esta difícil tarea, se le proporcionaba una complicada masa de instrucciones. Además de su presencia constante en las asambleas de los minervales, los integrantes de este grado se reunían una vez al mes, en solitario, para escuchar los informes sobre sus discípulos, para discutir los métodos que permitirían mejorar resultados en su trabajo o para encontrar soluciones a casos difíciles o vergonzosos. A partir de esta estructura básica, los Illuminati comenzaron su expansión. Todo estaba preparado para lograr otro objetivo importante, lo que Weishaupt llamaba la infiltración de la masonería. En 1777, el año siguiente a la creación de los Illuminati, Weishaupt se unió a la logia masónica de Theodore of Good Counsel en Múnich. No solo logró difundir sus ideas en la logia, sino que también logró que la logia fuera prácticamente absorbida por la ideología de los Illuminati casi de inmediato. Una alianza definitiva entre los Illuminati y la masonería fue posible en 1780, cuando una figura prominente con el nombre del barón Adolf Franz Friedrich von Nigge se inició en la orden de Weishaupt. Los lazos masónicos del diplomático alemán, junto con sus habilidades organizativas, fueron inmediatamente explotados por la orden. Nigge realizaría dos tareas importantes para los Illuminati: ampliar la jerarquía de la orden, creando nuevos grados superiores, permitiendo así la plena integración de las logias masónicas en el sistema. Y ellos mismos nos cuentan: desde la llegada de von Nigge a la orden hemos sufrido inmediatamente dos graves consecuencias. Se elaboraron los grados superiores largamente buscados y se hizo una alianza entre los Illuminati y la masonería. Bien. Claro que el nuevo sistema ideado atrajo masones y otras figuras poderosas, que le dieron un gran impulso al movimiento. Y bueno, él cambió el sistema de grados, mantuvo intactos los rangos originales de la orden, pero agregó otros, además de los que ya existían. El segundo nivel de los Illuminati incorporó los grados de la francmasonería, haciendo así a la hermandad simplemente una parte de la superestructura mayor. El rango de novicio, parte del sistema solo en el sentido preparatorio, se mantuvo sin cambios en las modificaciones de Nigge, excepto por la adición de una comunicación impresa proporcionada a los nuevos reclutas, explicando el hecho de que la orden de los Illuminati estaba luchando contra todos los demás, contra todas las formas de la masonería contemporánea como la única no degenerada y corrupta, y como tal capaz de restaurar la profesión a su antigua gloria. Los tres grados simbólicos de la segunda clase parecen haber sido concebidos con el único propósito de proporcionar una vía por la cual los miembros de las diversas ramas de la gran familia masónica pudieran acceder a los grados superiores de la nueva orden. Los rangos más altos de la orden se limitaron a un pequeño grupo selecto de personas. El grado de príncipe contaba entre sus filas
a lo que eran prefectos, obispos, provinciales. Bueno, en la cima de la pirámide estaban los magos, también conocidos como aeropagitas, los líderes supremos de la orden. Sus identidades se mantuvieron ocultas de forma segura y aún hoy son difíciles de confirmar. La estrategia de von Nigel dio resultados impresionantes y permitió que los Illuminati se convirtieran en un movimiento extremadamente poderoso. El nuevo método de difundir la ilustración a través de la afiliación a las logias masónicas demostró inmediatamente su valor, sobre todo gracias a la fina estrategia de buscar a sus reclutas entre los oficiales y otros personajes influyentes de las logias masónicas. Uno tras otro, cada uno de ellos se acercó al sistema. Se establecieron nuevas prefecturas, se establecieron nuevas provincias, de las que empezaron a fluir nuevos reclutas constante y copiosamente. Estudiantes, comerciantes, médicos, farmacéuticos, abogados, jueces, profesores, tutores, funcionarios, pastores, sacerdotes, todos estuvieron generosamente representados entre los nuevos reclutas. Los nombres importantes aparecieron inmediatamente en la lista de inscripción: Duque Fernando de Brunswick, Duque Ernst de Gotha, Duque Carlos Augusto de Sajonia-Weimar, Príncipe Augusto de Sajonia-Gotha, Príncipe Carlos de Hesse, Barón Dalberg, el filósofo Herder, el poeta Goethe, el pedagogo Pestalozzi, estaban entre los miembros. A finales de 1784, el líder, es decir, la parte más poderosa de la logia, contaba con un total que oscilaba entre 2.000 y 3.000 personas. Así que la creación de las bases para una orden sólida había tenido éxito. Weishaupt, sin embargo, no disfrutó del éxito de su orden por mucho tiempo. Las sospechas de conspiraciones antigubernamentales o antirreligiosas de la Ilustración crecieron en toda Europa. Al ver una amenaza creíble a su poder, el gobierno de Baviera emitió un edicto que prohibía todas las comunidades, sociedades y hermandades existentes sin autorización legislativa. Además, los desacuerdos internos entre Weishaupt y los altos líderes de su orden dieron lugar a disputas y disensiones. En medio de todo esto, algunos miembros acudieron directamente a las autoridades y declararon contra la orden, una oportunidad que el gobierno bávaro no desaprovechó. De las confesiones de los seguidores se desprende que las acusaciones que los enemigos hacían contra la orden estaban motivadas. Según las admisiones de sus propios líderes, el sistema Illuminati era una organización dedicada al derrocamiento de la religión y el Estado, una banda de falsificadores y envenenadores, una asociación de hombres con costumbres y gustos repugnantemente depravados. Esto es lo que ellos mismos decían. A partir de 1788, mediante el uso de una legislación agresiva y cargos criminales, los Illuminati de Baviera parecían haber sido disipados y destruidos por el gobierno. Si bien algunos piensan que el capítulo de los Illuminati terminó en ese momento, no hay que olvidarse que los tentáculos de la Ilustración tuvieron mucho tiempo para extenderse más allá de las fronteras de Baviera y alcanzar las logias masónicas en toda Europa. En otras palabras, los Illuminati nunca fueron destruidos, simplemente se esconden. Un año después, un acontecimiento importante demostraría que la Ilustración estaba más viva y poderosa que nunca, y fue la Revolución Francesa. El derrocamiento violento de la monarquía francesa en 1789 representa para muchos la victoria del jacobinismo y la Ilustración sobre las instituciones tradicionales de la época. La adopción de la Declaración de los Derechos del Hombre impresionó oficialmente valores masónicos y la iluminación en el núcleo del gobierno francés. El nuevo lema del país se convirtió en libertad, igualdad, fraternidad, que es un término masónico común utilizado en los templos franceses durante siglos. Aunque los Illuminati de Baviera desaparecieran, o eso se creyó en ese momento, sus ideas se hicieron realidad. Los masones y rosacruces todavía estaban activos y los Illuminati parecían revivir a través de ellos, claro, porque ya estaban infiltrados. Europa estaba sumida en la confusión, mientras una nueva clase tomaba las riendas del poder.
Comenzaron a surgir críticas que revelaron a las masas las fuerzas secretas detrás de los cambios que presenciaron. Leopold Hoffmann, un francmasón convencido de que los Illuminati habían engañado a su hermandad, publicó una serie de artículos en su periódico, el Wiener Zeitschrift. En ellos argumentó que los grados inferiores de los Illuminati se habían disuelto, pero que los superiores permanecían activos. Hoffmann también agregó que la masonería había sido subyugada por la Ilustración y transformada para servir a sus propósitos. También afirmó que la Revolución Francesa fue el resultado de años de propaganda ilustrada. En 1797, John Robinson, un médico, matemático e inventor escocés, publicó un libro titulado Pruebas de una conspiración contra todas las religiones y gobiernos de Europa, llevado a cabo en las reuniones secretas de los masones libres, los Illuminati y las sociedades de lectura. Bueno, que él era masón, se desilusionó cuando se dio cuenta de que su hermandad había sido envenenada por los Illuminati. Y en un extracto, él dice esto: descubrí que la cobertura proporcionada por una logia masónica se usaba en todos los países para ventilar sentimientos de propaganda religiosa y política que no podrían haber circulado en público sin exponer al autor a un gran riesgo. Descubrí que esta impunidad había alentado gradualmente a los hombres de principios licenciosos a volverse más audaces y a enseñar doctrinas subversivas que volcaban todos nuestros principios de moralidad y toda nuestra fe en el gobierno moral del universo, todas nuestras esperanzas de mejoramiento en un estado futuro de existencia y de cualquier satisfacción y realización proporcionada por nuestra vida presente. Pude ubicar estos intentos, realizados a lo largo de 50 años, con el pretexto vacío de iluminar al mundo con la antorcha de la filosofía y de disipar las nubes de superstición civil y religiosa que empujan a las naciones europeas al oscurantismo y la esclavitud. Observé estas doctrinas a medida que se difundían y mezclaban con todos los diferentes sistemas de la masonería, hasta que finalmente se formó una asociación con el propósito expreso de erradicar todos los institutos religiosos y todos los gobiernos europeos. He visto esta asociación practicada con celo y de manera sistemática, casi hasta el punto de volverse irresistible. La asociación que he mencionado es la Orden de los Illuminati, fundada en 1776 por el Dr. Adam Weishaupt, profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Ingolstadt. Fue abolida en 1786 por el elector de Baviera, pero se reanudó poco después, con otro nombre y en una forma diferente, en toda Alemania. Fue nuevamente descubierto y aparentemente destruido. El problema es que ya había echado raíces tan profundas que logró sobrevivir sin ser descubierto, extendiéndose por todos los países de Europa. Esto nos cuenta en su libro John Robinson. También el padre Agustín Barruel, un jesuita francés, publicó en 1797 un libro que vinculaba la Revolución Francesa con los Illuminati de Baviera. En Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, remonta el lema libertad e igualdad a la época de los primeros templarios, afirmando que en los más altos grados de la orden, la interpretación de los términos libertad e igualdad no se limitaba a guerra contra reyes y tronos, sino que también incluía guerra contra Cristo y altares. También se proporcionaron detalles de la toma ilustrada de la masonería. Todo esto en su libro. Para el padre Barruel, líderes revolucionarios como la Rochefoucauld, Lafayette y el duque de Orleans se convirtieron en agentes de los Illuminati y crédulos de las radicales más extremos como Danton y los otros cabecillas. Barruel también acusa a toda la institución masónica francesa que se convirtió en las ideas revolucionarias de Weishaupt. Se descubrió que ciertos comités se reunían en secreto en sus hoteles para decidir los asesinatos y masacres. La mayoría de los padres fundadores de los Estados Unidos de América eran en parte miembros de sociedades secretas, en parte masones, en parte rosacruces, diferentes logias. Algunos de ellos viajaron a Europa y parecían estar bien dispuestos hacia las doctrinas de los Illuminati. De 1776 a 1785, cuando los Illuminati bávaros estaban en actividad pública, Benjamin Franklin estuvo en París como embajador de Estados Unidos en Francia. Durante su estancia se convirtió en gran maestro de la logia Les Neuf Sœurs, las Nueve Hermanas, de las que ya hablamos, que estaba afiliada al Gran Oriente de Francia. Se decía que esta organización masónica se había convertido en la sede francesa de los Illuminati de Baviera.
fue particularmente influyente en la organización del apoyo francés a la Revolución Americana, que luego se convirtió en parte del proceso hacia la Revolución Francesa. En 1799, cuando el ministro alemán Schneider advirtió a George Washington del plan de los Illuminati para derrocar a todos los gobiernos y religiones, Washington respondió que había oído hablar de las doctrinas malvadas y peligrosas profesadas por los Illuminati y concluyó la carta declarando: «Sin embargo, creo que ninguna de las logias de este país ha sido contaminada por las doctrinas de los Illuminati». En otra carta a Schneider, escrita un mes después, Washington continúa sobre este tema y dice: «No era mi intención cuestionar que las doctrinas de los Illuminati y los principios del jacobinismo no se hayan extendido a los Estados Unidos. Al contrario, nadie está más feliz con este hecho que yo. La idea que quería transmitir era que no creo que las logias de los masones de este país hayan intentado jamás propagar las doctrinas diabólicas del primero o los perniciosos principios del segundo, si los dos conjuntos son susceptibles de separación. Que sus miembros estén trabajando para influir en la sociedad democrática de Estados Unidos y suscitar un desapego del pueblo de su gobierno es demasiado evidente para ser debatido». A juzgar por esta carta, Washington era obviamente muy consciente de las doctrinas Illuminati, aunque no creía que las instituciones masónicas de Estados Unidos hubieran propagado sus doctrinas. Admitió que los individuos podrían haber realizado tal esfuerzo. Hoy en día el término Illuminati se utiliza para indicar el pequeño grupo de individuos poderosos que tratan de crear un gobierno mundial a través de la emisión de una moneda única mundial y una sola religión mundial. Aunque es difícil establecer si este grupo es descendiente directo del original, sus principios y métodos son su perfecta continuación. Como se indicó anteriormente, el nombre utilizado para describir a la élite oculta puede cambiar. Hay más de un integrante en la élite, no son solamente los Illuminati. En última instancia, el nombre es irrelevante. Lo que hay que reconocer es la corriente subyacente que existe y que existió durante siglos. Según Manly Palmer Hall, los Illuminati de Baviera eran parte de lo que él llama la Hermandad Universal, una orden invisible a la fuente de la mayoría de las sociedades secretas herméticas del pasado, y trabajaron durante años para la transformación de la raza humana, guiándola a través de un proceso alquímico mundial. Así como la gran obra alquímica se propone transformar los metales en bruto en oro, la hermandad trabaja en una transformación similar del mundo. Según Palmer Hall, la Hermandad Universal a veces se hace visible, pero con diferentes nombres y símbolos. Esto significa que los Caballeros Templarios, los Masones, los Rosacruces y los Illuminati son manifestaciones visibles temporales de una fuerza subyacente que es infinitamente más sólida y poderosa. Sin embargo, los seres humanos, siendo lo que son, muy débiles ante la codicia y el ansia de poder, a menudo dañan estos movimientos al conspirar contra las masas para obtener más ganancias y poder económico. Ciertamente había un trasfondo esotérico en el sentido más místico de la palabra, bajo la superficie de esto que llamaron iluminación. En este sentido, la orden siguió exactamente los pasos de los Caballeros Templarios. Esto último los templarios regresaron a Europa después de las cruzadas, trayendo consigo una serie de fragmentos seleccionados de la tradición oculta oriental, algunos de los cuales se obtuvieron de las sectas del Líbano y algunos discípulos de Hassam il-Sabah, el viejo mago del monte Alamut. Quizás los Illuminati y los Rosacruces, con sus lirios y sus rosas como símbolo, vinieron por un milagro de la naturaleza de la misma raíz. El simbolismo antiguo sugiere esto y no siempre es prudente ignorar los monumentos antiguos. Solo hay una explicación que satisface los requisitos obvios y naturales de los hechos conocidos. Los Illuminati eran parte de una tradición esotérica que viene de una antigüedad remota y que se reveló brevemente entre los humanistas de Ingolstadt. Esto nos cuenta Palmer Hall. Y concluye afirmando que los Illuminati existían mucho antes del advenimiento de la Orden Weishaupt
y continúan viviendo incluso hoy. Bueno, fue gracias a la excusa de la derrota y la destrucción que los Illuminati lograron uno de sus mayores logros. Y nos dice, Weishaupt emergió como un fiel servidor de una causa superior. Detrás de él se movían los mecanismos ocultos de las sociedades secretas. Como de costumbre, no confiaban en las instituciones perecederas. La historia física de los Illuminati bávaros abarcó un periodo de solo 12 años. Por tanto, es difícil comprender la profunda conmoción que este movimiento provocó en la vida política europea. Nos llevan a darnos cuenta de que este grupo bávaro era solo un fragmento de un proyecto más grande y compuesto. Todos los esfuerzos por descubrir a los miembros de los grados superiores de la Orden Illuminati fueron infructuosos. Por lo tanto, era costumbre suponer que estos grados superiores existían solo en las mentes de Weishaupt y von Nigge. No es igualmente posible que un poderoso grupo que decidió permanecer completamente desconocido, utilizando a Weishaupt como pantalla para sus actividades, los ideales de la Ilustración, escritos en los misterios paganos de la antigüedad, ya eran viejos cuando nació Weishaupt, y es poco probable que estas creencias arraigadas desaparezcan con su experimento bávaro. La obra, que quedó incompleta en 1785, quedó inconclusa también en 1950. Las órdenes esotéricas no se extinguirán hasta que se logre la meta que las ha establecido. Las organizaciones pueden morir, pero la gran escuela es indestructible, y es poco probable que estas creencias arraigadas perezcan con su experimento bávaro. La obra que quedó de los Illuminati permanecerá porque lo que hay de forma subyacente es algo tan antiguo que no es perecedero. Esto nos dice Palmer Hall. Y si la agenda está activa hoy, desde un punto de vista esotérico y espiritual, algunas sociedades secretas modernas, como la Ordo Templi Orientis, pretendieron ser las herederas de los Illuminati, con Aleister Crowley, ¿no? Otros investigadores afirman que hay órdenes ocultas por encima de los 33 grados visibles de masonería que componen el sistema Illuminati. Pero dado el secretismo del tema, la recopilación de información es muy complicada. El aspecto político de la Ilustración moderna es mucho más visible y sus planes mucho más evidentes. Las decisiones importantes se confían a un grupo cada vez más reducido y concentrado. Los comités y organizaciones internacionales que actúan por encima de los funcionarios electos ahora están creando políticas sociales y económicas que se aplican a nivel mundial. En otro plano político hay grupos ideológicos como el Consejo de Relaciones Exteriores o los participantes en el Foro Económico Mundial, y ahí están los responsables de la política, los negocios, las finanzas, la educación, los medios de comunicación, que comparten la creencia en el valor de las soluciones globales, tienen una posición de gran autoridad y representan diferentes niveles de participación con el círculo interno del grupo. La mayoría de los miembros encuentran la oportunidad de asociarse con otras luminarias conocidas simplemente por ser parte del poder. Sin embargo, la ideología en los niveles más altos de tales grupos apoyan un gobierno mundial administrado por una clase de expertos y planificadores con instituciones políticas y sociales altamente centralizadas. Y bueno, es la agenda que está disfrazada para algunos, para otros ya no está disfrazada. Y bueno, los principales grupos de élite y organismos importantes son el grupo, el Consejo de Relaciones Exteriores, el Foro Económico Mundial, el grupo Bilderberg, la Comisión Trilateral. Bueno, eso lo vamos a ver con detalle en un video específico. El Bohemian Group es un grupo también que celebra reuniones anuales con extraños rituales. El Búho, bueno, también va a tener su video. Y está relacionado, obviamente, con los Illuminati por el tema del búho. Así que todos están interrelacionados. Los bancos también están manejados por gente que está relacionada a estos grupos. Y bueno, tenemos, por supuesto, por ejemplo,
el tema de las Bloodlines, que está en el libro de Springmeier, donde sostiene que los Illuminati de hoy están formados por los descendientes de 13 familias poderosas cuyos antepasados tenían estrechos vínculos con los Illuminatis bávaros. Según Springmeier, los 13 dinastías, son Astor, Bondi, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Lee, Onassis, Reynolds, Rockefeller, Rothschild, Russell y Fontaines. Eso lo vamos a ver también en un video especial. No hay ninguna duda de que, en virtud de los recursos materiales y políticos que tienen, algunas de estas familias tienen un gran poder sobre el mundo y parecen formar el núcleo de lo que ahora se llaman Illuminati. La historia de los Illuminati fue escondida, revelada, distorsionada, verificada, ridiculizada, exagerada, todo, según el punto de vista del autor que uno tome. Obtener una verdad absoluta sobre este grupo, que siempre trató de esconderse, es muy difícil y hay que tener mucho cuidado y discernimiento para distinguir qué es verdad de qué es mentira. Entonces no se pueden responder todas las preguntas relacionadas con los Illuminati. Simplemente hacer un paneo sobre lo que se sabe, sobre lo que cuenta gente que salió de ahí, gente allegada, gente que estuvo en su origen. Por supuesto que el ambiente político actual es muy diferente del de la época de Weishaupt y también de los padres fundadores de Estados Unidos, pero también hay muchas similitudes. Hoy vemos un nuevo tipo de opresión y a medida que las democracias se fusionan en un solo gobierno mundial, a medida que la privacidad y las libertades están siendo reemplazadas por la seguridad y la vigilancia de alta tecnología, las escuelas reprimen el pensamiento crítico, los medios de comunicación nos aturden y nos desinforman, porque, claro, los crímenes de lesa humanidad que ellos cometen a través de operaciones encubiertas y en un lugar donde ya toda protesta es siempre sofocada mediante el uso de un estado policial, es fácil sacar la conclusión de que un sistema tan represivo como el que existe se remonta a esto, ¿no? Surge de ahí. Entonces, y claro, esto que ellos decían que querían liberar al mundo de la opresión de la religión y de los tronos, es lo que decían en un principio, ¿no? Nos quieren liberar de eso para ponernos su opresión. Es simplemente cambiar al opresor. Y así que, ahí están los Illuminati, cómo se formaron. No salieron de la nada. Estaba este catedrático jesuita queriendo manejar todo para su propio beneficio. Luego se infiltra en la masonería y y al final cada vez más poder y todo entremezclado. La masonería con todos grupos de poder y se forma una cosa que estalla. Y si bien, los prohíben como los jesuitas en su momento, ya estaban diseminados por todo el mundo. Y incluso pudiendo cambiar de nombre, lo que importa es el concepto, las ideas y qué es lo que quieren hacer. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Así que, para no hacerlo más largo, eso fue el punto en el mapa sobre los Illuminati de Baviera, Adam Weishaupt, un paso por George Washington, los padres fundadores de Estados Unidos, que todos pertenecían a diferentes logias. Así que, como todos los padres fundadores de los nuevos países en América. Así que vemos los tentáculos bastante largos que tenían esto. Y toda una gran conspiración, ellos mismos lo decían, una conspiración para hacerse con el poder.
Así que así estamos al día de hoy, ¿no? Todavía estamos igual con eso.